En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, como cada día, vamos a proceder a las lecturas del Santo Evangelio. Hoy, domingo 9 de noviembre del 2025, comenzamos con la primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho y me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra del Señor. Salmo de hoy. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificios de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo:
quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra del Evangelio nos lleva al corazón del templo, pero no al edificio de piedra, sino al templo vivo, al templo que somos nosotros, al templo que es Cristo. Las 3 lecturas de hoy nos invitan a mirar cómo habitamos lo sagrado, cómo lo cuidamos y cómo lo dejamos transformar por Dios. En la primera lectura, Ezequiel ve una visión poderosa de ese templo que brota agua. No es un agua estancada, es un agua que fluye, que baja, que llega a ese mar salobre y lo transforma. Donde llega esa corriente, siempre hay vida, hay peces, hay árboles que no se marchitan, hay un fruto en cada luna, dicen las Escrituras, hay hojas medicinales. Esta imagen lo que nos dice es que lo que brota del templo no es juicio, sino sanación, que lo sagrado no está encerrado, sino que sale al encuentro del mundo, que el agua que nace de Dios no se guarda en cántaros, sino que corre allá donde se la necesita. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que si somos templo de nosotros, puede brotar vida, pueden brotar palabras que sanan, pueden haber gestos que alimentan, presencias que consuelan en un momento dado. No podemos ser templos secos, sin corriente, sin frutos. Estamos llamados a ser acequias de gracia, canales de misericordia cada uno de nosotros. Pero en la segunda lectura de hoy, San Pablo nos lo dice sin rodeos: sois el templo de Dios, no por mérito, nosotros no tenemos mérito de ello, sino por gracia, no por apariencia, sino por presencia. El Espíritu habita en nosotros y eso precisamente es lo que lo cambia todo. Porque si somos templo, no podemos vivir como si fuéramos mercado. No podemos construir sobre unos cimientos falsos, porque el único fundamento de todo es Cristo. Y cada uno debe mirar cómo construye, si con verdad o con fachada, si con amor o con ego, si con coherencia o con una doble vida. Esta lectura hoy nos lleva a preguntarnos: ¿qué tipo de templo soy? ¿Qué tipo de corriente fluye en mí? ¿Estoy construyendo
sobre Cristo o sobre mi propia imagen? Y si avanzamos en las lecturas, llegamos al Evangelio, donde nos cuenta cómo Jesús entra al templo y al ver todo lo que hay allí, entra en cólera, se indigna, no porque haya gente, sino porque lo han convertido todo en un negocio, lo han vaciado de sentido, lo han llenado de monedas, de transacciones, de ruido, y entonces, con fuerza y con mucho enfado, con mucha pasión, limpia la casa de su padre. Pero lo más profundo viene después. Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y habla de su propio cuerpo, porque el verdadero templo no es de piedra, sino de carne, porque el verdadero templo es Él, y por extensión y gracia divina somos nosotros. Este Evangelio de hoy nos recuerda que Dios no quiere templos decorados, templos que llamen la atención, que sean muy opulentos, pero que estén vacíos. Quiere templos vivos, quiere corazones que ardan por lo sagrado, quieren discípulos que se dejen purificar, que se dejen reconstruir, que se dejen habitar. Hoy las lecturas nos invitan a 3 cosas. La primera de ellas es muy importante, es dejar que el agua de Dios fluya en nosotros, que sane nuestras zonas salobres, como dicen las lecturas, que sane nuestras heridas, que sane nuestras sequías. Por un segundo lado, nos invita a reconstruir nuestro templo interior, a cuidar lo que somos, a cuidar lo que decimos, a cuidar todo aquello que hacemos, porque el Espíritu habita en cada uno de nosotros. Y en un tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, es encender en cada uno de nosotros el celo de lo sagrado, pero no un celo violento, sino un celo apasionado, como el que nos muestra Jesús cuando entra al templo, que nos lleve a limpiar todo aquello que nos contamina, que nos lleve a defender lo que es de Dios y que nos lleve a vivir con autenticidad. Que esta Eucaristía sea ese río que nos riega, que esta comunidad sea ese templo que se edifica sobre Cristo y que cada uno de nosotros sea una corriente de vida, un templo santo, una casa donde Dios se sienta en casa. Que así sea. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en las lecturas de cada día. Que Dios te bendiga.